Hay medicamentos que sencillamente definen una era, y durante más de 50 años, las sulfonilureas fueron exactamente eso, el tratamiento oral por excelencia para la diabetes tipo 2. Pero claro, hoy en día, su papel ha cambiado drásticamente. Han pasado a ser casi el último recurso. La pregunta es obvia. ¿Cómo pudo un fármaco tan fiable caer de esa manera? Vamos a desgranar la historia de su ascenso, su caída y su, para algunos, inesperado nuevo papel en la medicina. Es que, para hacerse una idea de la magnitud de este cambio, hay que pensar en cuánto tiempo estuvieron en primera línea. No hablamos de un fármaco que duró una década, ¿eh? Desde los años 50, las sulfonilureas eran, el estándar de oro. Generaciones enteras de médicos las recetaron y millones de pacientes confiaron en ellas para controlar su azúcar día tras día. Esta cronología lo resume todo perfectamente. Vemos cómo nacen en los 50, se consolidan como el estándar en los 80 y, ojo, que incluso en la década de los 2000 seguían siendo una terapia de primera línea. Pero fíjense en lo que pasa al acercarnos a 2025. Un desplome, de ser la estrella indiscutible a convertirse en una opción de segunda o incluso tercera línea. Y claro, ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué se descubrió sobre este fármaco tan fiable que provocó un cambio tan radical en las guías clínicas de todo el mundo? Pues la respuesta es una mezcla de nuevos descubrimientos científicos y, sobre todo, la llegada de una nueva generación de medicamentos que lo cambió absolutamente todo. Pero bueno, antes de meternos en su caída, es fundamental entender por qué llegaron tan alto. Vamos a analizar primero su mecanismo de acción y su potencia, porque ahí estaban las claves de su éxito. A ver, su funcionamiento es, la verdad, sorprendentemente directo. Las sulfonilureas actúan sobre el páncreas y básicamente le dan una orden muy clara: libera más insulina. Al haber más insulina circulando, la glucosa sale de la sangre, entra en las células y, como resultado, los niveles de azúcar bajan. Una solución simple y, desde luego, muy eficaz. Y aquí está la prueba de su potencia. Una reducción media de la hemoglobina glicosilada, la famosa HbA1c, de un 1,51%. Para quien no lo sepa, la HbA1c es un indicador clave que nos dice cómo ha estado el control del azúcar en los últimos 3 meses. Así que una reducción de más de 1,5 puntos es muchísimo, muy potente, comparable a otros fármacos como la metformina. La conclusión era impepinable: funcionaban, y vaya si funcionaban. Pero claro, aquí viene el giro de guión. Esa misma potencia escondía su mayor debilidad, su talón de Aquiles. Podríamos decir que tenía un defecto de fábrica en su mecanismo que tardamos décadas en comprender del todo y que a día de hoy es la principal razón de su declive. Y esta es la frase clave: independiente de la glucosa. A ver, imaginemos que el páncreas es una fábrica de insulina. Las sulfonilureas son como el interruptor que pone en marcha la fábrica. El problemón es que este interruptor, una vez lo activas, se queda atascado en on. La fábrica sigue produciendo insulina a tope sin importarle si el nivel de azúcar en sangre ya es bajo o incluso muy bajo. Y claro, eso puede provocar una caída peligrosa, una hipoglucemia. Y ojo, que este riesgo no es una tontería. De hecho, es alarmante. El riesgo de sufrir una hipoglucemia grave, de las que requieren atención médica urgente, es casi 5 veces mayor con las sulfonilureas si las comparamos con los fármacos más modernos, como los inhibidores de SGLT2. No es una pequeña diferencia, es un abismo en términos de seguridad del paciente. Este gráfico lo visualiza a la perfección, da igual con qué las compares, frente a los inhibidores de la DPP4, frente a los análogos de GLP-1 o frente a los inhibidores de SGLT2, las sulfonilureas muestran de forma consistente un riesgo de hipoglucemia muchísimo mayor. Es un patrón inequívoco que las colocan en una categoría de riesgo completamente diferente. Y es crucial entender que este riesgo no es igual para todo el mundo. Se dispara en adultos mayores, en personas con problemas de riñón o incluso en aquellos que, por lo que sea, pueden saltarse comidas. Y si a eso le sumas que pueden interactuar con otros medicamentos, como algunos antibióticos, pues tienes la tormenta perfecta. El peligro se multiplica. Pero la hipoglucemia no es la única razón de su caída, ¿eh? Hay otros 2 factores muy importantes que ayudaron a que las sulfonilureas perdieran su posición de privilegio. El primero es el aumento de peso, y este gráfico ilustra la diferencia de una forma demoledora. Mientras que las sulfonilureas provocan una ganancia media de hasta 4 kilos, las terapias más nuevas son neutras o, como pasa con los análogos de GLP-1, pueden llevar a una pérdida de peso muy significativa. En el manejo de la diabetes, donde cada kilo cuenta, esto supone una desventaja fundamental. El segundo problema es un poco más sutil, pero igual de importante. Con el tiempo, el fármaco pierde eficacia. Este fenómeno se conoce como fallo secundario y significa básicamente que un tratamiento que al principio funcionaba de maravilla, poco a poco va perdiendo fuelle. Esto ocurre a un ritmo de entre un 5 y un 7% al año.
La teoría es que esa estimulación constante y forzada del páncreas acaba literalmente agotando a las células productoras de insulina. Es como exigirle el máximo a un motor sin descanso. Con el tiempo se desgasta y se quema. Vale, ahora que ya tenemos claras sus fortalezas y sus debilidades, vamos a ponerlas cara a cara con las alternativas más modernas. ¿Cómo quedan en la foto final? Esta tabla es, yo diría, la clave de todo. Si miramos las primeras dos filas, riesgo de hipoglucemia y efecto sobre el peso, las sulfonilureas salen perdiendo por goleada. Luego, en beneficios para el corazón y los riñones, vemos que las nuevas terapias ofrecen protecciones adicionales que las sulfonilureas simplemente no tienen. Pero atención a la última fila, el coste. En este aspecto, las sulfonilureas son imbatibles, son muy, muy baratas. Y este factor económico es crucial para entender por qué todavía se siguen utilizando. Entonces, con todas estas desventajas sobre la mesa, ¿tienen las sulfonilureas algún lugar en la medicina de hoy? Pues, sorprendentemente, la respuesta es que sí, pero su papel se ha vuelto mucho más específico, mucho más de nicho. Así es como se utilizan de forma inteligente en 2025. Primero, y esto es un punto crucial, no todas las sulfonilureas son iguales. La glibenclamida, una de las más antiguas, es la que tiene el perfil de riesgo más alto con diferencia. En cambio, la gliclacida de liberación modificada, o gliclacida MR, es una versión mucho más moderna y segura, con un riesgo de hipoglucemia significativamente menor. A día de hoy, si se tiene que usar una sulfonilurea, esta es la de elección. Un avance fundamental es que hemos aprendido a combinarlas de forma más segura. Si un paciente que ya toma una sulfonilurea necesita añadir un nuevo fármaco, el protocolo actual es muy claro. Primero, se reduce proactivamente la dosis de la sulfonilurea y solo entonces se empieza con el nuevo tratamiento a una dosis baja. Es una medida de seguridad esencial que no siempre se aplicaba en el pasado. Entonces, resumiendo, ¿cuándo son una opción lógica? Pues principalmente cuando el coste es la barrera principal y no se puede acceder a medicamentos más nuevos. También para pacientes que no pueden o no quieren usar terapias inyectables y en aquellos sin un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular o renal. En esencia, siguen siendo una herramienta útil en el arsenal terapéutico, pero solo para un grupo muy selecto de pacientes donde la balanza de riesgo, beneficio y coste es favorable. Y esto nos deja con una pregunta final. Las sulfonilureas son como un martillo, una herramienta potente, barata y eficaz, pero también poco precisa, un poco tosca. En una era que avanza hacia una medicina de precisión, de tratamientos a medida, ¿cuál es el futuro de un instrumento tan contundente? ¿Seguirá siendo un recurso necesario por su bajo coste? ¿O la innovación en seguridad lo hará finalmente obsoleto? Ahí queda la reflexión.